La ventaja de poder hacer un doctorado es tener precisamente la oportunidad de retar al status quo, pensar el mundo de una manera completamente diferente. Y es el momento que tienes dado para eso, y también es el momento para crear algo completamente nuevo. Este es el podcast de Marcos Domínguez, candidato a doctor en Economía del Desarrollo y vocero de la salud. En este espacio te comparto conocimiento, herramientas prácticas y experiencias para impulsarte a mejorar tu bienestar basado en la ciencia y la inspiración que viene de nuestro mundo interior. Episodio número 10 del podcast. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante, la cual forma parte de la serie de Mexicanos en Wageningen. Y en esta ocasión entrevistamos a Juliana Romero. Ella fundó recientemente una empresa cuyo objetivo o su visión es eliminar los ingredientes refinados de la industria de alimentos. Juliana es una experta en estos temas, así que creo que van a aprender mucho en este episodio, así como yo lo hice. Así que solo me resta dejarlos con la entrevista. Espero que la disfruten. Bienvenida, Juliana. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Les platico un poquito sobre su background, su bio. Ella es Juliana Romero, es ingeniera en industrias alimentarias por el TEC de Monterrey, estudió en el campus de Monterrey. Cuenta con una maestría en tecnología de los alimentos con especialidad en procesamiento sustentable de los alimentos. Y recientemente se graduó como doctora en ingeniería en procesos alimentarios con especialidad en estructuración de los alimentos y materiales bioinspirados. Espero haberlo dicho bien. Perfecto. En la parte profesional, Juliana tiene experiencia trabajando en diferentes compañías de alimentos en empresas tanto grandes como pequeñas. Un ejemplo puede ser Hershey, e inclusive algunas startups desarrollando procesos sustentables usando nuevas tecnologías. Durante su doctorado, Juliana desarrolló un proceso nuevo para ir de semillas de canola a productos finales sin pasar por la producción de alimentos. Y recientemente se lanzó al mundo del emprendimiento con su empresa Canoela. La misión de Canoela es mostrarle al mundo que hay otra forma de hacer alimentos, una forma que nos permite elaborar alimentos sustentables, saludables y más baratos. Un punto muy importante en este tema. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias, el gusto es mío y me gusta mucho que estamos armando una serie muy interesante sobre personas mexicanos que estamos aquí en Wageningen. Y en este caso tu perfil me llamó mucho la atención y por eso te invité. Quisiera, para poder dar un poquito de contexto para que entiendan sobre tu formación, empezar por esa parte. Yo pienso que tu área del conocimiento te permite generar un impacto importante en la salud y en el medio ambiente. ¿Nos puedes dar un poquito, a grosso modo, una explicación sobre en qué consiste la formación en ciencia y tecnología de alimentos? Sí, claro que sí. Ciencia y tecnología de alimentos es de hecho un estudio pues muy variado, porque puedes estudiar, como su nombre lo dice, toda la parte científica que tiene que ver con la alimentación, la cual es muy grande. O sea, puede incluir, por ejemplo, el estudio de la química de los alimentos, el estudio de ingeniería de alimentos, el estudio de física de alimentos, o también, por ejemplo, inocuidad alimentaria. Puede tener que ver más con cierto procesamiento, desarrollo de nuevos productos. Todos los alimentos que se consumen, básicamente, los alimentos hasta cierto punto procesados, tienen que ver algo con ciencia y tecnología de los alimentos. Entonces, durante la universidad tuve la oportunidad, de hecho, de explorar diferentes áreas de conocimiento en esto de alimentos. Por ejemplo, pude estudiar tal vez una parte más teórica, interacciones moleculares, cómo diferentes aditivos afectan ciertas estructuras en los alimentos, pero también la pasteurización, por ejemplo, cómo estar seguro que un alimento se puede consumir, o por ejemplo, cómo diseñar una planta de alimentos, qué operaciones unitarias tiene que haber para que pueda salir el producto estandarizado que vas a consumir. También tiene que ver un poco con leyes, qué dicen las normas de cada país, cómo deben de estar elaborados los alimentos, inclusive contenido de proteínas, carbohidratos o aditivos, ¿sabes? Es de hecho muy, muy amplio todo lo que concierne a la industria alimentaria. Ok. Por lo que veo sí tiene muchos ángulos
muchas intersectorialidades o vínculos con otras áreas de investigación, me imagino. O sea, hay mucha interacción con otras áreas de conocimiento. Un poco de nutrición también. Claro. Sí, es bastante amplio. Entonces hay... bueno, en México normalmente tienes la oportunidad de tocar varios de estos puntos durante la universidad. Aquí, por ejemplo, en Países Bajos es diferente. Te preparan más, por ejemplo, como ciencia de los alimentos, con especialidades del principio como en química de alimentos o cosas así, porque en verdad es muy, muy amplio la gama de conocimiento que se requiere para estudiar ciencia y tecnología de los alimentos. Ok, y como ya tenías en este caso un conocimiento muy amplio, ya tenías una maestría y una carrera, ¿qué valor agregado te dio o por qué decidiste realizar tu doctorado en esta misma área o en este mismo área de conocimiento? Sí, claro. Bueno, yo decidí seguir con esto porque estaba muy interesada en innovar y había tenido yo la oportunidad de, bueno, primero yo imaginaba hacer un doctorado, ser como un Da Vinci o ser como Newton, tener ese tiempo para poder reflexionar más a fondo acerca de un tema. Y yo creo que la ventaja de poder hacer un doctorado es tener precisamente la oportunidad de retar al status quo, pensar el mundo de una manera completamente diferente. Y es el momento que tienes dado para eso, y también es el momento para crear algo completamente nuevo. Es así como yo siempre percibí hacer un doctorado. Entonces, para mí era, pues sí, exactamente eso, la emoción de poder, ok, ahora que ya sé, que investigué tal vez de una manera general los alimentos, después optimicé algunos parámetros para hacer procesos más sustentables. Ahora tienes la oportunidad de crear algo completamente nuevo en esta área, que es tu área, y es por eso que decidí hacer mi doctorado. Wow, se me hace una perspectiva muy amplia y de hecho me gustó mucho la visión que tienes. Creo que es una explicación única, no me voy a tocar escuchar así como esta parte, sobre todo de retar el status quo en lo que ya está establecido. O sea, se me hace bien interesante y creo que para mí por lo menos es nuevo. No me había tocado escuchar a alguien así compartirlo con esa pasión y con esa idea o con esa visión. No sé si alguien más te inspiraste en alguien para eso o es tu visión propia. Bueno, es así como yo lo vi siempre. Oh, wow. Sí. Interesante, porque en parte es un poco el objetivo de este podcast, un poquito mostrar que hay, en todas las áreas, en todos los temas que tienen que ver con la salud, siempre hay una alternativa a la que conocemos. Entonces me hace muy, muy, muy padre este match con en ese aspecto. Y ahora, ¿y por qué esta área decidiste potenciarla en Wageningen? O sea, ¿qué te llamó la atención de la universidad para especializarte en esto aquí? Sí, bueno, como ya lo mencionaste, pues estudié en el TEC, en Campus Monterrey, y la verdad voy a hablar desde esa perspectiva porque desconozco cómo es estos estudios en otros lugares. Y creo que en el TEC te preparan listo para unirte a cualquier empresa cuando termines. O sea, el campo, como que el chip que tienes es únete a, no sé, a cualquier empresa de alimentos y la vas a hacer. O sea, tienes conocimientos, por supuesto, enfocados a los estudios, como podrías decir más hardcore científicos, pero también tienes muchas habilidades, por ejemplo, como contabilidad o desarrollo de proyectos. También te preparan muy bien en eso. Pero yo sentía que me faltaba, en toda esta perspectiva tan amplia, como el toque más sustentabilidad, un toque más de innovación. Entonces, cuando me gradué, me puse a buscar en línea, en verdad, qué otros países, qué otras ciudades, qué otras universidades estaban viendo el sistema alimentario desde los ojos de la sustentabilidad. Y fue así que encontré a Wageningen. Entonces, desde que me gradué, empecé a checar cómo venir a Wageningen para mi maestría primero. Y bueno, después me gustó mucho el approach que tenían en diferentes áreas y decidí por eso también quedarme aquí al doctorado. Ok, porque sí, de hecho aquí es como un hub, un área en la que hay muchos temas, sobre todo en la parte intersectorial con sustentabilidad, con la parte de alimentos, como que ven, a mí me llama mucho la atención esa parte, o sea, que todas las áreas confluyen o incentivan mucho la parte la parte interdisciplinaria que hay en estos temas, por ejemplo, en la parte de alimentos, o sea, que es lo que yo vi. O sea, por ejemplo, yo estoy estudiando Development Economics y me di cuenta que
aún en mi área hay una especialización en la parte de food system, en la parte de alimentos, como que todo gira en torno a esa parte. Hay otra área que tiene que ver con la parte de environmental economics, o sea, como que sí, La esa parte es perspectiva. perspectiva, ¿verdad? Está como, va por ese lado. Exactamente, la perspectiva que Wageningen Ujú. tiene, sí es, como su eslogan lo dice, explorar El el potencial. potencial de la naturaleza para servir. Entonces, sí, yo creo Sí. que sus valores hasta cierto punto están muy alineados con, sí, entender qué está pasando, inspirarse en la naturaleza para resolver problemas o tener siempre a la naturaleza como en el centro de muchas de las decisiones y estudios que hay en la universidad. Y bueno, y considerando que es digamos que una región o un país inclusive que es muy innovador en muchos temas, o sea, no solamente Holanda es el segundo exportador de alimentos después de Estados Unidos en términos de valor de exportaciones. También yo he visto que hay un movimiento nuevo que tiene que ver con el llamado Protein Shift, que también Estados Unidos y Holanda están como puntos de lanza en estos temas. De hecho, por lo que me llamó mucho la atención el invitarte fue que te vi en un evento del Star Hub de aquí de Wageningen sobre el Protein Transition. Y ahí a muy grosso modo se habla o este elemento o esta transición habla de un cambio hacia un menor consumo de productos de origen animal. Dado que creo que estás involucrado un poquito en estos temas y conoces otras empresas y sabes lo que está haciendo aquí en Wageningen, desde lo que tú sabes, ¿nos puedes explicar en qué consiste esta tendencia? Sí, la transición a proteínas alternativas, bueno, es en base obviamente o surge por la necesidad que conlleva todo el calentamiento global y la crisis pues ambiental que se está viviendo y que se va a vivir más intensamente en los años que vienen. Entonces, la industria alimentaria, de hecho, ha sido analizada y pues se ha visto que es una de las industrias que influye más en toda la producción de pues gases del efecto invernadero, que afecta, que consume tanta energía para producir lo que comemos, que también tiene mucho desperdicio, por ejemplo, y pues que también el consumo, por ejemplo, de productos derivados de origen animal influyen también muchísimo en estos niveles de gran consumo de energía de la industria alimentaria. Entonces, pues diferentes instituciones a nivel mundial han analizado esto y han lanzado propuestas de cómo se vería una industria de alimentos que fuese más sostenible. Y entre esto, pues salió la reducción de insumos de origen animal. Entonces, hay, pues sí, como tú lo mencionas, muchas empresas que se están tratando de enfocar en producir alimentos de origen vegetal, pero obviamente no es tan sencillo como, bueno, ahora vamos a comer todos lentejas, porque los alimentos están muy, muy relacionados con muchas cosas que hacemos los seres humanos. Entonces, una gran parte de la tendencia se ha enfocado también en crear alimentos que se parezcan a alimentos que ya consumimos en la vida diaria. Porque, bueno, ese ha sido, yo creo que uno de los mayores retos en general a nivel mundial de cómo hacer que las personas cambien sus hábitos a hábitos más sostenibles, sustentables, pues tiene que ver con la realidad, que los seres humanos no queremos cambiar esos hábitos, queremos seguir actuando como estamos actuando, pero pues bueno, es necesario cambiarlos. Y para hacer este cambio, entonces, ha surgido la investigación y también emprendimientos en los que se busca, ok, vamos a producir lo que la gente consume, pero de una manera más sostenible, con alimentos, con insumos vegetales. Porque obviamente cuando una vaca, por ejemplo, se come el pasto, o se come granos, o se come, pues sí, algo de origen vegetal, se come soya, por ejemplo, GIL que pasa en su cuerpo es menos eficiente y entonces por cada gramo de proteína que ella se come, en sí
tú no recuperas casi nada cuando la matas y te comes la carne. O sea, tienes que alimentarla con muchísimo material vegetal para que tú puedas, de hecho, obtener 1 gramo de proteína de la vaca. Entonces, la idea es, en lugar de darle de comer a la vaca esa soya, vamos a utilizar esa soya, por ejemplo, para alimentar a los seres humanos. Entonces, el yield de conversión va a ser más eficiente y no vas a necesitar tantos campos, no vas a necesitar deforestar el Amazonas para poder darle de comer a la población mundial. Ok, me parece una visión muy amplia y muy bien explicada, sobre todo creo que desde tu campo creo que lo explicaste con muchos elementos que nos apoyan a entender. Yo personalmente tenía un entendimiento más a grosso modo, pero este detalle con lo que nos explicas creo que me quedó mucho más claro de qué trata esto. O sea, y de hecho casi que para mí es como prácticamente quitar a la vaca, al puerquito, al pollito de la ecuación, y cómo producimos los mismos alimentos que obteníamos de ellos de una forma más eficiente y sustentable, sobre todo. Exactamente. Y de forma resumida, porque creo que este tema está innovando mucho la forma en que se producen estos alimentos. ¿Qué procesos de producción se utilizan? Yo he escuchado algo que creo que se puede hasta cultivar carne, se puede utilizar la fermentación. ¿Qué procesos conoces tú, has escuchado que se manejan? Hay, de hecho, sí, muchísimas maneras de producir estos alimentos. Por ejemplo, podríamos dividirlo como en generaciones de alimentos a base de plantas. Obviamente está la primera generación en la que, bueno, la gente empezó a demandar más estos productos, entonces pues la industria alimentaria empezó a combinar ingredientes que ya había. No sé, queremos una mantequilla vegana. Bueno, el aceite de coco más o menos se parece tienen más o menos las propiedades de una mantequilla. Ok, pongámosle eso, agreguémosle, no sé, alguna proteína de alguna otra cosa, hagamos una mantequilla vegana. Y luego, bueno, esa podrías decir que fue la primera generación, como alimentos tratando de parecerse a lo que consumimos, pero sin enfocarnos en nutrición, sin enfocarnos en nada más en que se parezcan. O por ejemplo, esta soya, la soya extruida, que es un concentrado de soya, de proteína, que se pasa por una máquina que le cambia un poco la textura. Eso de hecho lleva por muchos años también vendiéndose en México. Claro. Pero bueno, es como una alternativa a la carne. En México tal vez el principal motor de esto fue que es una buena fuente de proteína, pero a muchísimo menor precio, ¿no? Pero eso lleva vendiéndose por mucho tiempo en México. Pero en Estados Unidos y en Holanda pues ha sido también como muy demandada. Ahora ellos obviamente se han enfocado en, ok, esta es la proteína que te vas a comer, pero vamos a tratar de darle una apariencia más a la carne que normalmente te comerías. O sea, la ecuación es, como tú lo dijiste, quitamos a la vaca, pero tú no tienes que esforzarte, va a seguir pareciéndose todavía a un pedazo de carne, ¿no? Y luego, bueno, tienes esa parte que es como más estructuración de alimentos vegetales. También tienes la parte en la que, bueno, el sabor y las percepciones sensoriales de estos alimentos no han sido tan buenas. Entonces hubo un grupo de personas que dijeron, oigan, ¿y si mejor tratamos de hacer las mismas proteínas animales, las mismas grasas animales, pero usando biotecnología? Tratando de utilizar, por ejemplo, cultivos celulares, o sea, agarrar un pedacito de, por ejemplo, la vaca y ponerla en un medio en un agar con ciertas bacterias que pueden hacerlo, que pueden reproducirlo. Entonces vas formando así en un plato de cultivo esa carne, esas células de carne que, bueno, se parecen, son de hecho de la vaca, pero no tuvieron que matar a la vaca. Y bueno, eso lleva también ya muchísimos años, pero ha sido difícil de escalar y de verdad de producirlo en serie, además de que obviamente todos sabemos que un pedazo de carne no solamente es la proteína, pero también tiene cierta estructura, cierta cantidad de grasa para que puedas tener pues la experiencia sensorial completa. Entonces ha sido muy difícil incorporar como que todas las partes que normalmente un corte de carne tendría en esta carne crecida en el laboratorio. Y últimamente también está muy fuerte la creación de proteínas
a través de la fermentación o de modificación de proteínas vegetales a través de la fermentación. La fermentación yo creo que es la operación unitaria o una de las primeras formas de hacer tecnología de alimentos, porque fue así que se pudieron, por ejemplo, crear productos como el queso, o sea, desarrollar sabores en el queso, que también es uno de los primeros productos, o aquí en Europa la col, sauerkraut, que se llama, que también tiene algunas bacterias que desarrollan un perfil de compuestos que la mantienen por más tiempo. Sacas ácidos que hacen que se pueda mantener esta col por más tiempo y además vas desarrollando un perfil de sabores. Entonces, bueno, ahora también hay gente que está jugando con esta parte de cómo hacer fermentación, cómo utilizar la fermentación para desarrollar ciertos sabores, ciertos atributos. Y también hay una muy interesante, una otra línea de investigación, que es, por ejemplo, utilizar los elementos, utilizar bacterias también, pero utilizar solamente elementos como hidrógeno, oxígeno, para que las bacterias se alimenten y ellas mismas creen proteínas de otra manera. Entonces hay muchísimas formas en las que esto se está llevando a cabo. También están los insectos, por ejemplo, eso me faltó. Insectos que sí son animales, tienen un perfil de aminoácidos muy bueno, tienen buenas grasas, pero son mucho más eficientes que tener una vaca. Además de que pueden controlar hasta cierto punto los residuos, porque ellos se pueden alimentar de desechos orgánicos, por ejemplo, y también producir una buena fuente de proteína. Así que hay muchas líneas en las que puedes, de hecho, analizar este protein shift, como tú le llamaste. Ok, entonces por lo que veo son métodos muy variados. De hecho es muy interesante porque yo lo puedo ver como un proceso nuevo, como que es algo que tiene mucha tecnología, pero es cierto lo que dijiste. Yo recuerdo que en los 90s alguna vez fui con mi mamá a comer un pescado con soya, que la soya tiene muchísimo tiempo como alternativa, sobre todo para los vegetarianos. O sea, como que sí, esto ya tiene mucho tiempo que se está haciendo, a lo mejor de una forma un poquito más, más pequeña, más en restaurantes, más como tradicional o más petit, por decirlo así, pero por ahora... otras razones, tal vez, ¿sabes? Porque en México es esto. En México yo creo que esto es por las razones de que es mucho más económico, ¿sabes? En China también, o sea, llevan comiendo tofu desde hace muchísimo tiempo, pero porque tiene que ver también cómo se ha desarrollado esa línea de alimentación en ese país, ¿sabes? O nosotros que consumimos muchísimos frijoles, ¿no? Consumimos frijoles como una base fuerte de la alimentación, pero porque han estado ahí desde siempre. En cambio, países donde, por ejemplo, países como aquí, donde la verdad el clima no permite la gran variedad de cultivos, no permite tener esa gran variedad de alimentación, bueno, pues su alimentación sí estuvo muy enfocada también en el uso de animales, ¿verdad? Los animales, las vacas o los pollos o todo eso. Entonces, toda su desarrollo de alimentación estuvo muy basada en comer animales. Y como también la cultura se exporta, la cultura alimentaria se exporta, después países también como en México o países como China empezaron a querer consumir también productos como croissants o productos como la leche. Entonces hubo gran demanda. Y el problema fue que obviamente estos países también, la población podríamos llamarlo clase media y media alta, ha estado creciendo. Entonces han estado también incrementando la demanda de estos productos, que hace ya insostenible que se siga uno alimentando de esa manera. Claro, sí, de hecho es algo que platicamos hace poco con una invitada que estuvo recientemente en el podcast, sobre esta parte de que prácticamente de lo que estás hablando es como la transición nutricional que ha pasado en todo el mundo, o sea, de cómo la dieta se va haciendo como más tipo la de Estados Unidos o Western, que se le llama, y en el cual pues la parte de los productos animales como que predominan. Y es lo que tú dices, o sea, si se está dando mucho esto en países desarrollados, imagínate que en este caso, no sé, los países de África, los países de Asia, que son una gran porcentaje de la población mundial, imagínate que todos, conforme el ingreso aumenta, todos empezaron a alimentar con carne, como es la tendencia que hasta ahorita se lleva, ¿no?
Entonces, como que eso tiene obviamente que grandes implicaciones en temas ambientales y todo lo que tú estás hablando a mucho más detalle de lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero sí, o sea, y es una de las partes que yo me cuestiono mucho, ¿no? Si yo veo esto que está pasando aquí en Holanda, ¿cómo se le puede hacer para que sea más rápido esta transición que apenas va en etapas mucho más tempranas en otros países? En México de alguna forma, y no se diga en algunos países de África o de Asia, que a lo mejor todavía la dieta es más tradicional y se habla un poquito más de otro tipo de tendencias. Entonces, bueno, eso es un tema que es importante resaltarlo desde esa perspectiva. Y considerando que hay una amplia variedad de procesos, o sea, hay un procesamiento que involucra estos alimentos, a mí me gustaría saber cuál es tu perspectiva personal al respecto de estos procedimientos en la parte de procesamiento, qué riesgos implica el hecho de utilizar este proceso de una forma industrializada. ¿Cómo es tu opinión al respecto? Bueno, tengo muchas opiniones al respecto porque hay muchos procesos, pero puedo hablar tal vez del que de verdad está ocurriendo en este momento. Algunos están como más en el nivel de prototipar los alimentos que se pueden hacer, pero el que sí está ocurriendo es el que, bueno, por ejemplo, con el que se usa la combinación de diferentes ingredientes para crear alimentos que se parecen a productos animales, como los dairy alternatives, ¿no? Alternativos lácteos. Yo creo que el problema, bueno, mi perspectiva es que qué bueno que se empiecen a producir alimentos que no tengan insumos animales, me parece muy bien. El problema es que estos nuevos productos tienen como el sello o se cree que ya son sustentables nada más por ser producidos de esta manera. Sin embargo, pues los diferentes insumos que se requieren al momento son exportados de diferentes partes del mundo. Toda la cadena de suministro no está tan bien analizada como para decir, ok, sí es sustentable. Porque, por ejemplo, esta hamburguesa vegana, Beyond Meat o Impossible Foods. Estas hamburguesas veganas que vienen de Estados Unidos. Si lees el etiquetado de estos productos, bueno, normalmente están hechos a base de soya, que la soya ahora ha sido satanizada, pero ya siendo consumida por muchísimo tiempo. Pero bueno, lleva esta soya, lleva algunos ingredientes sintéticos, como algunas gomas o alguna metilcelulosa. Lleva gluten, que también el gluten ha sido satanizado en estos días, pero bueno, lleva eso, lleva aceite de coco, es una lista muy grande de ingredientes, de hecho, si la analizas. Y el problema es que muchos de estos ingredientes no son producidos de una manera tan amigable con el medio ambiente. Además de que para producir estos diferentes ingredientes, pues necesitas procesos en algunos casos, de hecho, muy intensos. Entonces, yo estuve trabajando, como lo describiste al principio, en un grupo donde nos enfocábamos, de hecho, también en analizar, hacer análisis de sustentabilidad de diferentes procesos. Y cuando analizabas este proceso, el resultado es que tal vez comer una hamburguesa de este tipo no es más sustentable que comer pollo o inclusive que comer puerco. Por todos estos diferentes insumos, cómo se procesan y de dónde vienen y... Bueno, y además de eso, cuando analizas de verdad los nutrientes que le están dando al cuerpo, tal vez no terminan siendo tan buenos como los nutrientes que te podría dar un alimento de origen animal. Porque obviamente el perfil de aminoácidos de un producto animal es muy bueno, es óptimo para un ser humano. Y además el uso de grasas saturadas, por ejemplo el uso de aceite de coco también es muy polémico, pero no siempre es mucho mejor el aceite de coco que comer grasas animales. Entonces es de verdad un análisis. Lo que quiero decirle a tu público es, no porque sea a base de plantas significa que es más sano, no porque sea a base de plantas significa que es más sustentable. Ok, o sea, no es una condición necesaria para que se dé esto o suficiente. Y en esta parte, entonces, ¿cuál crees tú que puede ser el camino o la vía que se puede explorar desde la perspectiva de la industria para pues, realmente garantizar que tengamos productos sanos, sustentables y a buen precio, sobre todo? Claro, yo creo que
pues, o sea, esa es la razón por la que están surgiendo más alternativas, ¿verdad? Esto no es, nada es estático y definitivamente esta industria alimentaria tampoco es estática. Hay un boom de emprendedores, de nuevas tecnologías, de nuevas ideas que están tratando, de hecho, también de mejorar la calidad de estos productos. Entonces, pues sí, esa es nuestra tarea, eso es en lo que estamos haciendo. Yo creo que hay muchas opciones, no hay la opción. Yo creo que, por ejemplo, lo que propongo con Canoela, a mi perspectiva, yo creo que es una buena manera de, no sé, de llevarlo a cabo. Pero hay, o sea, no creo que es la única. Hay muchísimas opciones, pero deben de enfocarse definitivamente en poner también la salud como una prioridad. Y yo creo que una parte buena de la pandemia es precisamente que ha hecho que los consumidores seamos mucho más conscientes de lo que, por ejemplo, los alimentos hacen en nuestro cuerpo. Regresar a esto de, ok, nos alimentamos porque necesitamos energía, necesitamos nutrientes, estar sanos nos hace reducir riesgos de cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el coronavirus, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, yo creo que esta nueva perspectiva, o bueno, tal vez no nueva perspectiva, pero esta perspectiva de conectar la salud con los alimentos, yo creo que ha sido una de las mejores cosas que el coronavirus ha dejado. Y es algo que definitivamente la industria de alimentos, ya sea por sí misma o porque los clientes lo piden, ha estado o tiene que estar trabajando en este momento, porque los productos que hay en el mercado no son definitivamente alternativas a la leche, no son alternativas a la proteína de carne, o no desde el punto de vista nutricional. Ok, porque de alguna forma, como hasta ahorita la tendencia en esta parte de la innovación ha sido más enfocada a que se parezca al producto, o sea, como Sí. que más en la parte sensorial. Exactamente. Probablemente en la parte de sustentabilidad, que es como que uno de los claims que se hace. Más de alguna forma tocaste un punto muy interesante, o sea, ahí me dejaste entrever, yo te iba a preguntar, bueno, entonces, ¿de quién depende? ¿Es de la industria? ¿Es de los consumidores? O sea, ¿crees que entonces tiene que ver con que es de los dos lados para que podamos... Yo creo que es de los dos lados. Yo creo que es de los dos lados. Una parte, obviamente, un consumidor consciente que sabe qué es lo que come, no solamente caer en el hip de, ok, ahora voy a tomar leche de arroz porque es vegana, porque es más sustentable, porque si estás tomando una leche de arroz, no estás tomando más que carbohidratos, ¿sabes? Cuando una alternativa a la leche sería un alimento rico en proteínas, calcio, vitamina A, vitamina D, que una leche de arroz no tiene. Y no es que satanice tampoco a la leche de arroz, pero simplemente estar consciente, ok, si de mi sustituto de leche no estoy obteniendo estos componentes y estoy consumiendo más carbohidratos, ok, me voy a preocupar de tener en otros momentos de mi alimentación una dieta que incluya más estos compuestos, ¿no? Que incluya más proteína, no sé, frijoles, o que incluya... O sea, el plato del buen comer, para los que seguían más o menos con esto, no es cuando usas los alimentos, las alternativas veganas, no se ve igual, porque ahora necesitas otros compuestos, porque las alternativas no están de verdad siendo nutricionalmente una alternativa. No son, ¿cómo podríamos decirlo? No es como que lo puedes intercambiar nada más así. Ok, o sea, hay otras cosas que hay que buscar. Pues por lo que tú me das a entender, como que hay que ser más críticos, más conscientes de lo que consumimos. Sí. Y creo que ahora de la contraparte, o sea, ¿cómo ves tú el rol de la industria? O sea, ¿cómo ves qué tan voluntario tiene que ser el esfuerzo? Yo pensaría que definitivo la respuesta muy obvia es que sí. O sea, más tú, ¿cómo ves ahí qué tanto empuje tiene que tener, o la industria dónde tiene que tener más esfuerzo, por ejemplo? Sí, yo creo que definitivamente también tiene que venir de la industria. En empresas muy grandes, yo creo que hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿sabes? O sea, no pueden ser estas industrias tan grandes tampoco tan arriesgadas a innovar, porque... pues bueno, muchos trabajadores también dependen de ellas. No es como que, ok, ahora vamos a lanzar este producto, toda la maquinaria y todos los esfuerzos se van a ir a este producto, porque si el consumidor al fin y al cabo no lo quiere, no es un consumidor consciente y no lo quiere,
pues va a haber pérdidas, y va a haber pérdidas de trabajos, y va a haber pérdidas de muchas cosas, ¿no? Entonces yo por eso creo que la industria alimentaria a veces no se arriesga tanto en esa parte. Yo creo que en su parte de creación y desarrollo sí hay gente que está consciente de esto, y sí hay gente que está trabajando en desarrollar productos tal vez que puedan entrar más fácilmente al consumidor, que sean también alternativas nutricionales, más de verdad una alternativa, buena alternativa, pero a veces pues es difícil de llevarlo ya a la práctica. Pero ahí yo creo que entran entonces todas las startups, todas estas empresas pequeñas que pueden arriesgarlo todo y solucionar las cosas de una manera que tal vez nunca nadie antes pensó, y nos arriesgamos, y si lo logramos, pues qué padre, y si no lo logramos, bueno, tal vez el mercado todavía no lo necesitaba tanto, o tal vez el mercado no estaba listo para recibirlo. Entonces yo creo que es ahí donde, a mi perspectiva, las startups son esos agentes de cambio que se deben de atrever a también tomar en cuenta esas cosas. Ok. Y hablando de estos agentes de cambio, ya hablamos un poquito en la introducción sobre tu empresa. Estás en este mundo actualmente del emprendimiento, tienes una startup que creo que influye exactamente en los temas de los que estás hablando. Ya entrando más a detalles sobre la solución que representa Canoela, ¿nos puedes explicar un poquito sobre cómo primero un poquito, bueno, creo que ya nos hablaste de esta parte, de cómo se producen actualmente los productos procesados que tenemos? Hay procesos tradicionales, hay cierta refinación. Igual y si pudieras combinar un poquito sobre cómo se produce actualmente y cómo es tu propuesta que a través de Canoela, creo que nos pudiera apoyar un poquito a entender hacia dónde vamos y cuál es la aportación de tu empresa. Sí, bueno, Canoela se deriva de canola, la palabra, y el no tiene que ver con no e-numbers, no los números que se llaman aquí en Europa, productos que todos los aditivos tienen un número así se les llama, y son esos números que te hacen saber que, bueno, cierto aditivo o cierto ingrediente refinado está aprobado por la EFSA, que es European Food Safety Authority, ¿ok? Entonces, mi juego de palabras con Canoela era eso. Vamos a utilizar canola, pero sin producir estos e-numbers, ¿no? Que son aditivos, me decías. Que son los aditivos normalmente. Okay. Y bueno, y lo que quiero hacer con Canoela es mostrarle al mundo que no tienes que pasar por estos aditivos para producir alimentos. Y esto es porque si analizas de nuevo la canola o cualquier otra semilla rica en aceite, puedes darte cuenta que tiene aceite, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Okay. Todos los diferentes compuestos que vas a necesitar para crear cualquier tipo de alimento, de hecho. Entonces, el problema es que ahora estamos viendo a la canola como, bueno, esta es una planta, una oleaginosa. Entonces vamos a obtener aceite de esa planta, de esa semilla. Y entonces diseñamos todo un proceso para extraer ese aceite, lo más refinado y lo más que podamos de ese aceite. Pero como estamos diseñando un proceso de esa manera, todo lo demás, las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, no nos importan. Entonces todo eso se trata todo el tiempo como side stream o como un desperdicio. Y el problema es que el aceite solamente es 40%, 50% en algunos casos, peso de esas semillas. Entonces estamos desperdiciando 60% de esos materiales ricos, de esos materiales que son nutritivos para el consumo humano. Y al momento eso se utiliza normalmente para el ganado. Y desde una perspectiva de negocio, pues no es tan buen negocio porque de hecho ese cake, así se llama, esa mezcolanza de... esa masa que sobra. Exacto, esa biomasa que sobra se vende por un valor menor que el de las semillas inicial. Y bueno, el aceite sí se vende por un precio mayor, pero nada más es el 40%. Entonces, yo analizando números puedo saber, por ejemplo, que estas industrias que venden aceite refinado, por ejemplo de canola, por cada $500 que ellos invierten, solamente ganan menos de $70. O sea, no es negocio definitivamente. Y bueno, desde el punto de vista sustentabilidad, medio ambiente,
tampoco es negocio desperdiciar más de la mitad de lo que está, que de hecho es útil, de lo que estaba en las semillas. Entonces, bueno, lo que quiero demostrar con Canoela es que podemos retar al status quo y no pensar así. Y de hecho solamente no crear un proceso de extracción, pero crear un proceso donde puedas enviar los diferentes compuestos a la aplicación que los requeriría. Es decir, empiezas con las semillas y sabes que tiene cierta cantidad de aceite y uno de los productos que quieres crear es una mayonesa, por ejemplo. Entonces, normalmente una mayonesa, ¿qué requeriría? Aceite refinado, requeriría huevo, requeriría tal vez un poco de almidón modificado o azúcar o algunas proteínas, quizá. Depende, o sea, cómo la vas a crear. Pero en lugar de hacerlo así, lo que vamos a hacer es vamos a tomar las semillas y de hecho las semillas, como los alimentos procesados, son un sistema de multicomponentes. Es decir, todos estos compuestos que están en los alimentos también están en las semillas y las semillas, la naturaleza, ya creó o ya almacenó estos diferentes compuestos, el aceite, proteínas y carbohidratos, de una manera que se puede mantener estable. Entonces, lo que yo hago con mi proceso es extraer estas estructuras naturales y enviarlas, por ejemplo, a la mayonesa. Entonces, ya no necesito pasar por este proceso gigante de refinamiento de aceite, luego agregar huevos, luego agregar todo eso. No, nada más extraer directamente de la semilla estas estructuras y tal vez ponerle sal, tal vez ponerle limón y ya tenemos una mayonesa. Pero si después dices, oye, yo quiero una mayonesa baja en grasa, bueno, necesitas más carbohidratos. Entonces, de nuevo en el proceso, ahora modifico algunas partes del proceso y hago que más carbohidratos se extraigan en esta parte. Pero paralelamente a esto, vamos creando otros dos flujos de materia, pero esos flujos de materia, como fueron tratados tan, podríamos decir, mild, pues lo contrario a un proceso pues muy duro, podríamos llamarlo, están en su estado casi natural. Entonces son muy funcionales y podemos utilizarla, por ejemplo, para una bebida rica en proteína. O esa parte de fibras que nos sobraron podemos agregarla a un pan. Algo que en este momento eso no se puede hacer porque todo fue tratado con compuestos químicos como el hexano, porque fueron tratados con condiciones alcalinas o básicas muy extremas. Entonces todo está denaturado, pero en mi proceso todo es tratado con normalmente agua y y jugando con ciertas condiciones, tratándolo muy, podríamos decirlo, simple y natural. Entonces todo lo que estaba valioso al principio está valioso al final. Esa es la forma en la que Canoela trabaja. Wow, es un proceso muy completo y muy complejo y a la vez muy útil. Es muy complejo tal vez reflexionarlo, pero si lo ves en la práctica es muy simple y esa es la belleza en la simplicidad del proceso. Y un poco queriendo verlo o visualizarlo en cómo se vería una etiqueta de un producto elaborado con este proceso. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, un producto procesado puede entrar en una categoría de ultra procesado cuando ya tiene una cantidad significativa de ingredientes que además muchas veces no los tenemos habitualmente en nuestra cocina y que muchas veces pues no los puedes ni pronunciar. O sea, entonces sí se vería como por ejemplo, no sé, de a lo mejor ser 20 ingredientes, a lo mejor vendría 5 ingredientes, una mayonesa o algo por el estilo. Exactamente, esa sería la ventaja. Aunque quiero decir algo también súper importante a tu audiencia. Claro. No porque no los podamos pronunciar o no porque no... tampoco hay que satanizarlos, ¿eh? O sea, la industria alimentaria sí no es perfecta definitivamente, pero yo creo que las autoridades también han tratado, las autoridades en la industria alimentaria también han tratado hasta cierto punto de pues entender de verdad qué le pasa al cuerpo cuando consumen estos productos. Entonces, por ejemplo, en Europa sobre todo, tal vez en Estados Unidos y en México un poco menos, pero en Europa es muy difícil agregar un nuevo aditivo a esta lista de los números E. En Estados Unidos y en México tal vez los procesos por los que tiene que pasar un aditivo son
un poco menos estrictos. Todavía son estrictos, Todavía son estrictos. Pero sí, no hay que satanizarlos tampoco, todos estos aditivos. Yo los satanizo o yo los quiero quitar de la industria alimentaria y de la cadena de suministro porque no son sustentables. Porque cada uno de ellos tiene que producirse con procesos muy largos y exhaustivos que dañan otros compuestos que también son valiosos. Pero sí, regresando a la pregunta, un producto creado, yo me imagino que con estas fracciones funcionales de canola, puede tener tal vez, no sé, 5 ingredientes más, o 3 ingredientes más. O sea, una mayonesa que es un producto desde el punto de vista tecnólogo de alimentos no tan complicado, podría tener esta fracción de las semillas de canola, limón y sal tal vez. O una cosa así, vinagre tal vez un poquito para también cambiar el sabor. ¿Y crees que eso ayude, por ejemplo, a que la gente entienda mejor, por ejemplo, las etiquetas nutricionales, o sea, la parte de los ingredientes? ¿Simplificaría mucho también el entendimiento sobre de qué está compuesto el producto? Simplificaría, yo creo que lo podría hacer más amigable, definitivamente. Podría hacerlo más amigable con el consumidor, pero bueno, también es algo que estoy analizando en este momento, cómo las autoridades alimentarias nos permitirían utilizar estos ingredientes. Porque, pues sí, ellos también tienen que estar 100% seguros que este etiquetado no va a causar confusión en los consumidores. Entonces es algo, de hecho, que en lo que estoy involucrada también analizando con algunas empresas aquí en Países Bajos, entender si esto sería considerado como un nuevo alimento o si podría de verdad ser nada más considerado una fracción de la canola. Ok, entonces en lugar de tener esa parte de los componentes que vienen, podría decir nada más canola. Exacto, quiero saber si puedo al fin y al cabo ponerlo nada más como canola o tengo que decir fracción de canola rica en proteína, fracción de canola rica en grasas, fracción de canola rica en proteínas, y dependiendo de cuál va a ser, pues también ayudar al consumidor que esté más informado exactamente qué parte de la canola le estamos dando. Por ejemplo. Entonces simplificaría mucho el proceso, nos hablaría de una mayor claridad o transparencia de dónde vienen los ingredientes y te garantiza que viene de una fuente natural, que en este caso pues es la canola en su versión más, natural. Más natural, ¿no? Claro. Y ya dijiste un poquito la parte de que, bueno, hablaste de que pues, no se pierden nutrientes, no se pierde fibra. Entonces, en sí, ¿podría resumirme cuáles son los beneficios a la salud de este tipo de procesos nuevos como el que tú propones? Sí, bueno, yo me imagino de entrada exactamente eso, que creación de alimentos a partir de ingredientes refinados son muy bajos en fibra, casi no tienen fibras añadidas y también casi no tienen vitaminas añadidas, solo las muy necesarias pedidas por la industria, por las autoridades. Y esto es porque obviamente, ¿cómo se añadirían estas vitaminas? Tienen que utilizarse métodos de encapsulación o métodos muy especiales que hacen que todo el proceso y todo el producto sea mucho más caro. Pero dentro de las semillas ya hay estas vitaminas, estos minerales, y de hecho están almacenados de una manera, pues como te dije al principio, que la naturaleza creó para que estén estables. Claro. Entonces, si utilizamos esta manera de crear alimentos, podemos también, pues podríamos decir que atraer con estas diferentes fracciones ciertas vitaminas y ciertos minerales al producto final sin necesidad de incrementar el precio y teniéndolos de una forma pues muy estable. Claro, o sea, no tienes que sacar estos componentes o nutrientes de otras fuentes alternativas. Ya tienen los nutrientes, ya tienen las vitaminas, ya tienen las fibras en la canola, y además como es un producto que es natural, nuestro cuerpo es más adaptable, o nuestro cuerpo lo puede aceptar mejor que si viene de una fuente artificial, ¿no? Ahí quiero dar otra idea a tu audiencia, porque, bueno, quiero ser súper sincera, no siempre es así. Okay. No siempre es así, ¿eh? A veces, por ejemplo, hay ciertos, podríamos decirle, antinutrientes también en productos de origen vegetal. Hay ciertos antinutrientes que pueden hacer, por ejemplo, que tú no absorbas muy bien
ciertos compuestos. Por ejemplo, tomar mucho té al mismo tiempo que tomas leche puede de hecho hacer que no puedas absorber también el calcio, ¿no? O la cafeína también interfiere con los receptores de absorción de calcio. O inclusive el calcio y el hierro se pueden afectar. Entonces es algo que obviamente estoy tomando en cuenta porque estoy consciente de eso, pero no quiero que la audiencia piense que siempre que es natural es algo que tu cuerpo definitivamente va a absorber. O sea, tienes que también saber un poquito acerca de qué alimentos sí y qué alimentos no, qué alimentos hay que, por ejemplo, tratar térmicamente para que puedas absorber bien las vitaminas, porque, por ejemplo, el huevo tiene en la parte amarilla, en la yema, tiene mucha vitamina A. Pero si lo comes crudo, también tiene una antivitamina que hace que no puedas absorber muy bien ciertos compuestos. Entonces, no siempre lo natural indica que puede ser mejor absorbido, pero también parte consumidor, parte industria alimentaria, que debemos de saber cuándo sí, cuándo no, y qué hacer para ayudar a la óptima absorción y funcionalidad también de los alimentos. Que en este caso con tu procedimiento incrementas la probabilidad de que se absorba mejor, ¿no? Me estoy enfocando también exactamente en eso. Aisladamente o dejando a un lado los otros componentes, pues sí se presenta en este proceso que tú manejas. Exacto. Ok. Y ya hablaste, bueno, te estás enfocando ahorita en la parte de la canola. Creo que hablábamos hace tiempo de que también puede tener otras aplicaciones. ¿Qué otros granos o cereales pudieran utilizarse? ¿Qué alternativas hay? Yo entiendo que, así como en el Protein Transition se habla de que se usa demasiado, me parece que el chícharo, demasiado la soya, pero también hay toda una gama de alternativas de proteína entre legumbres, semillas, granos. ¿Tu procedimiento se puede aplicar a toda la variedad de granos y cereales que hay o a dónde se pudiera aplicar? Bueno, yo creo que el procedimiento tal como está sería óptimamente aplicado o más fácilmente aplicado a otras oleaginosas, otras semillas ricas en aceite, como son, por ejemplo, la semilla de girasol, el ajonjolí, la semilla de calabaza. Yo creo que tal vez es como lo más fácil a lo que se puede aplicar. Sí, por la parte de verdad científica, tecnológica que conlleva. Pero yo creo que esta forma de ver la vida se puede aplicar a otros granos, a otros cereales, simplemente que más ciencia y tecnología tendría que ser utilizada para optimizar los procesos de esta manera. Pero yo creo que, por ejemplo, hay muchas otras empresas que también están tratando de utilizar, podríamos decirlo, la materia prima lo más completa que se pueda. Entonces, yo creo que pronto veremos en verdad como que esta línea de esta transición a productos menos refinados como una constante en muchos más productos y en muchos más y con muchos más granos y semillas. Ok. Y ya a nivel personal, ya te había adelantado esta parte, te quería preguntar del amaranto, o sea, porque a mí me interesa mucho como un tema de investigación y un tema futuro. ¿Se podría ver alguna aplicación con el amaranto? Sí, definitivamente. De hecho, en el TEC yo desarrollé como algunas cosas ya con amaranto, que no eran exactamente este mismo proceso, pero ya iban hacia ese rumbo. Entonces, el amaranto no es tan rico no es una oleaginosa definitivamente, pero bueno, entendiendo a nivel molecular qué compuestos serían interesantes para como las driving forces, para ayudarnos a mover los compuestos a las diferentes fracciones. Analizando eso, definitivamente podríamos tratar de crear algo en ese sector. Ok, qué interesante, porque ahorita yo he estado viendo que en México se está empezando a promover mucho los cultivos tradicionales. Qué bueno. Y el amaranto es uno de ellos. Y bueno, ya pasando un poquito, retomando algo de lo que dijimos al principio, yo entiendo que estos procedimientos de proteínas alternativas o procesamiento o el protein shift es una realidad actualmente que está más plasmada en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos. ¿Tú crees que tú ves en un futuro no muy lejano, que esto también pudiera llegar a países menos desarrollados?
Definitivamente. De hecho, en México también hay un boom grande con estas empresas tratando de innovar en el uso de plant-based. Y como te dije al principio, de hecho, en algunos países el plant-based ya estaba, y de hecho de una manera más tradicional, y de hecho de una manera menos refinada, de hecho de una manera... es que consumir frijoles es mucho más sano que consumir esta proteína alternativa en forma de hamburguesa, la verdad. O sea, yo creo que este mercado existe porque hay una demanda ahora de esas personas que quieren tener su vida normal, quieren seguir haciendo lo que hacían antes, pero con menor impacto al ambiente. Pero hay esas personas que siempre han hecho lo correcto y han consumido de una manera pues más sana productos integrales, han consumido frijoles, lentejas, habas y combinarla con arroz o ese tipo de cosas que es algo muy nutritivo y es mucho más sustentable. O sea, puedes ver, por ejemplo, uno de los países con mayor huella de carbono en el área alimentaria es la India. Y bueno, la mayoría de las personas ahí son veganas, pero de estas personas veganas que pueden darse, por una parte, podríamos decirlo, el lujo de poder comer tan sano todos estos platillos a bases de leguminosas, a bases de cereales, y que están hechos con estos productos que son muy integrales. Sin tener que llegar a este procesamiento o productos o variedades más procesadas, ¿no? O sea, como carne para hamburguesa, porque digamos que la preferencia todavía no llega o es tan fuerte como en otros países más desarrollados. Ahí, por ejemplo, no, pues me pongo a pensar yo ahorita simplemente, entiendo que inclusive me parece que McDonald's ya empezó a meter algunas carnes de Beyond Meat, me parece. Pues, digo, si ellos le llegan a implementar, pues prácticamente ya te garantiza que va a llegar a todo el mundo, o sea, tiene un alcance muy, muy, muy grande. Y ya hablando a un nivel más personal, ¿cuál es tu visión personal para México? ¿Te ves llegando en algún momento con Canoela a México, con tu propuesta, con las compañías que están actualmente operando en el país? Sí, definitivamente quiero mucho, mucho, mucho ir a México, quiero hacer algo con México, quiero hacer algo por México. Y bueno, canola no es una de las oleaginosas típicas mexicanas, definitivamente es más Canadá, Estados Unidos, Europa, inclusive China. Pero bueno, yo creo que explorando en este momento el potencial más en el área de no refinados, más en el área de emprendimiento, puedo darme el lujo probablemente en un futuro cercano, ya sea de trabajar con oleaginosas del país, trabajar con empresas alimentarias del país y definitivamente, si no es exactamente con canoela, con tal vez el siguiente emprendimiento o con una rama de canoela que se enfoque a otras semillas, definitivamente voy a hacer algo con México. Qué interesante. Y ahí, por ejemplo, ¿qué oleaginosas son digamos que son las que sería la parte, las que se dan más en México que pudieran utilizarse? Calabaza, semilla de calabaza. Es muy típica mexicana. A lo mejor la chía o no es tan producida como no para es oleaginosa. No es oleaginosa ahí. Pero bueno, la chía también tiene... O el contenido de grasa, te decía. Tiene otros compuestos muy, muy, muy interesantes. Otros, podríamos decirlo, tecnofuncionalidades muy interesantes de la chía. Dependiendo, tal vez, también cuál es la demanda de productos allá. ¿Sabes? Claro. O sea, ¿cuál es el producto procesado como que por excelencia en México que pudiese hacer un match con la oleaginosa o con otra semilla u otro grano que se pueda utilizar, que sea mexicano? Claro, ok. Pero estoy abierta. Si en tu audiencia hay alguien interesado en el tema, que me contacte. Por supuesto, y esperemos que así sea y que tu proyecto siga creciendo, se siga plasmando esta realidad o esta alternativa que estás viendo para la industria de procesados o de la industria alimentaria en general. O sea, me parece que tiene mucho potencial lo que estás haciendo y me dio mucho gusto que me hayas compartido toda tu visión, todo tu conocimiento. Creo que nos aventaste muchas chispas de conocimiento que pueden eliminar a algunos cuantos, incluyéndome a mí. Me parece que la verdad me siento siento que me iluminaste mucho las ideas sobre lo que he estado pensando y creo que agregaste más de lo que yo esperaba respecto al tema. Qué bueno. Y ya para cerrar el podcast, tenemos un par de preguntas de cierre que le hacemos a todos los invitados. La primera pregunta sería,
si tuvieras el poder de crear una política, ley, programa o proyecto para mejorar la salud física, mental o emocional, te puedes abrir a otros temas, más allá inclusive de lo que tú ya estás, del tema que traes. En este caso de la salud física, mental o emocional de la población de tu país o del mundo, ¿cuál sería y por qué? Aquí en este caso hay 3 condiciones, tienes todos los recursos que ocupes para a esta propuesta. Todos los tomadores de decisiones están a tu favor, inclusive hay organizaciones que te pueden apoyar para hacerlo posible. En este caso, ¿cuál sería tu propuesta? Yo creo que definitivamente, no definitivamente, es una pregunta difícil, pero incentivar la ciencia. Yo creo que incentivar el conocimiento y la curiosidad de los seres humanos, yo creo que es algo muy bueno. Si a todos nos dan la oportunidad de estar curiosos y de andar proponiendo locuras, yo creo que es algo muy, muy bueno, muy nutritivo para la parte científica y para avanzar, ¿sabes? Una de mis proposiciones en el doctorado fue eso, o sea, de verdad, traer a la mesa todos los puntos de vista, por más locos que suenen, yo creo que es algo muy, muy bueno, porque te hace, de verdad, te abre la perspectiva, y abrir la perspectiva, o sea, una vez abierta ya nadie te la cierra. Entonces, incentivar eso, incentivar a la gente a que use la ciencia, a que sea curiosa, a que y a que se atreva también a imaginarse estas cosas como más alocadas, me parece muy, muy bueno. ¿Cómo llevarlo a cabo? No sé, pueden hacer ferias, pueden ser proyectos, pueden ser muchas cosas, pueden ser en la escuela, puede ser en la casa, pero sí, tal vez como no reprimir a las personas que piensan diferente, yo creo que es algo muy bueno. Y también apoyar en general la curiosidad, porque cuando eres niño yo creo que eres muy curioso y hasta cierto punto en la escuela o en tu casa como que te van formando a que, ok, sé más obediente, ok, sé... como que tienes que aprender esto, pero cuando entras en la ciencia te das cuenta que todo esto nada más es relativo, ¿sabes? O sea, todo eso que por mucho tiempo viste como la verdad absoluta es muy relativo. Entonces, si ese chip lo tuvieras desde antes, tal vez podría haber más innovación y más, sí, y cosas nuevas. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero me gustaría que eso pasara. Totalmente, totalmente. Creo que inclusive, digo, me habla mucho de tu perspectiva actualmente como alguien que viene desde un background más como de ciencia y tecnología, pero que ahora que estás en el mundo del emprendimiento, o sea, inclusive en relación con eso, la palabra que me vino de lo que te estaba diciendo fue como disruptivo, o sea, la disrupción que se habla mucho en todo el tema del emprendimiento, y más de alguien que lo hace con conocimiento, se me hace algo muy interesante y que sería muy bueno que hubiera más personas que tuvieran acceso a estos contextos en los cuales pudieras potenciar esas habilidades. Exacto. O esas inquietudes, toda esta parte. Exacto. Wow. Y la segunda pregunta sería, en este podcast en parte se llama El Vocero de la Salud, porque creo que estamos en una era en la que la información ya está al alcance de todos y ya no pertenecen solo a unas cuantas personas, a solo unos cuantos iluminados, por llamarle así. Ahora existen muchas personas como tú que pueden compartir su conocimiento, dejar un mensaje e influir positivamente en la salud de los demás. Como mensaje de cierre, ¿qué mensaje de motivación o consejo práctico le darías a quienes nos están escuchando para cambiar algo en cualquier aspecto de su vida, por pequeño que sea, para empezar a hacer cambios positivos en cualquier aspecto de su salud? En cualquier aspecto de su salud. Bueno, voy a dejarlo para salud mental. O sea, reflexionen... No son árboles, no son los seres más flexibles que puedo ver en el mundo. Y en combinación en lo que dije anteriormente, o sea, reflexionen por qué están haciendo las cosas y reflexionen, oigan, ¿puedo hacerlas diferente? Traten de hacer las cosas diferentes solamente tal vez por diversión o solamente, sí, para retarse, para saber, para tratar de romper un paradigma, ¿sabes? O sea, yo creo que eso te puede ayudar para entender que, bueno, yo personalmente cuando estoy muy cómoda es cuando empiezo a ponerme incómoda y tratar de hacer las cosas no de la manera que las hacía porque es en el momento en el que estoy creciendo. Y creo que si ustedes pudieran hacerlo, si todos pudiéramos hacerlo, no sé, tal vez todos podríamos llegar a otro nivel de nosotros mismos con mayor facilidad. Ok, muchas gracias. Digo, nos invitas a salir de nuestra zona cómoda, de nuestra comodidad, a aprender a cambiar, a aprender que siempre hay una alternativa. Creo que
De hecho, revuelvo la parte en el momento en el que te invité al podcast. O sea, creo que representas perfectamente con tu proyecto, con tu idea, con tus propuestas, con tu mensaje al final, el objetivo de este podcast, que es que siempre hay una alternativa para hacer las cosas a la que siempre nos han contado. Y me da mucho gusto que hayamos cerrado con ese mensaje tan positivo ya a la hora de aplicarlo a nivel personal, que es donde nos importa realmente que las personas hagan cambios positivos. Pues te agradezco mucho, Juliana, por haber estado en el podcast. Así concluye el episodio. Posterior a que grabamos la entrevista, Juliana me comentó que en complemento a su último mensaje sobre esta invitación a salir de nuestra zona de comodidad, a cambiar, a crecer, podría haber espacios o materias de filosofía en las cuales pues se nos invitara a hacer este proceso de reflexión. Y pues bueno, ahí queda la propuesta y pues muchas gracias, Juliana, por el complemento. Y bueno, solo me resta esperar que pronto lleguen al podcast más historias de mexicanos con proyectos y propuestas tan interesantes y visionarias como la que en esta ocasión les presentamos. Bien, espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, compártelo con quien consideres que le pueda servir de inspiración para transformar su vida. Si quieres seguir mi contenido, recuerda suscribirte a este podcast, El Vocero de la Salud, que está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, SoundCloud. Igualmente, suscríbete a mi canal de YouTube o dale like a mi página de Facebook, donde me encuentras como Marcos Domínguez. Por esta ocasión me despido y los invito a mover al mundo en una dirección más saludable.